que debe resguardar nuestros corazones, debe reflejar nuestras vidas y en la cual debemos estar siempre, siempre alerta. El enemigo siempre tratará a toda costa de robarnos la poca paz que nosotros vamos obteniendo mientras nos relacionamos con Dios mediante el Espíritu Santo. Y lamentablemente para muchos de nosotros los cristianos perdemos esa paz. Perdemos esa paz porque tratamos de afianzarnos de las cosas de este mundo para poder sostener lo que Dios nos va dando. Y lo que Dios nos va dando se ha de sostener espiritualmente. Si tú y yo no caminamos en el poder y la autoridad del Espíritu Santo, Satanás nos va a robar el mandado, sin duda alguna. Este asunto de la paz es bastante extenso y vamos a usar mucha Biblia. Es que les sugiero que ustedes agarren su lapicito y si no, aquí hay lápices, aquí al otro lado también hay lápices. Búsquense un papel, eso sí no tengo papel aquí a la mano, ahí hay tarjetitas para hacer notas porque vamos a usar mucha Biblia. Y ustedes necesitan asegurarse que lo que yo les estoy dando como información sea bíblicamente correcto para que Satanás no les robe el mandado. Estamos en Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27, y el versículo está en la pantalla y el versículo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nosotros conocemos bien el capítulo 14 de Juan, y allí al principio nosotros nos damos cuenta que Jesús le está diciendo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. ¿Crees en Dios? ¿Crees en mí? Cree también en Dios. Y al revés, crees en Dios, cree también en mí. Yo he venido para que ustedes tengan vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aparte de mí, no van a llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es bien claro y continúa en este asunto de enseñarles a sus discípulos hasta que llega al versículo 27. Y les dice también que en este mundo tendrán muchos problemas, tendrán tribulación. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. No se escaparán de la persecución. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios es el que van mostrando al mundo. Y todo aquel que muestra ese testimonio al mundo, en contra del mundo está, y el mundo vendrá en su contra. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tened paz, es lo que nos dice Jesús. Y la paz que Él tiene para con el Padre es la misma paz que Él comparte con cada uno de los que van creyendo en su nombre, de los que nos hemos ido uniendo a la causa. Ahora, cuando nosotros oímos el concepto de la paz, esto es algo que todo mundo anda buscando. Todo el mundo, no importa la cultura, no importa la raza, no importa el lenguaje, no importa absolutamente nada. Todo mundo buscamos la paz. Nosotros oímos que allá en el Medio Oriente constantemente están en paz. ¿Sabes qué es? Están en guerra. ¿Qué es lo que ellos andan buscando? Paz. ¿Sí? Y para que ellos no obtengan la paz, algunos de nosotros nos hemos levantado en armas buscando ¿qué cosa? La paz. ¿Y cómo es eso? Ellos buscan la paz, nosotros buscamos la paz y nos levantamos en armas para poder obtener la paz. ¿No les parece irónico? ¿Cómo es que ellos quieren obtener la paz? Eliminándonos. ¿Sabes por qué Satanás te quiere eliminar? Satanás te quiere eliminar porque tú representas un peligro para su reino. Y de la misma manera, nosotros como raza, como cultura, como gente, como personas, queremos eliminar todo aquello que representa un peligro para nosotros. Y si no eliminamos ese peligro, quiere decir que nunca vamos a encontrar la paz. Y ahí es donde nosotros tenemos un problema.
Porque nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo que lo único que conocemos es lo que este mundo ofrece. Y queremos buscar la paz de esa manera. Si nosotros vamos al diccionario en la escuela, les van a enseñar que ustedes necesitan saber la definición de cada palabra para que aprendan a usar las palabras adecuadamente y no las estén usando mal. Que por cierto, hoy en día, la generación que está creciendo hoy en día, cada uno tiene su definición de la palabra que ellos quieren usar. Y eso está súper mal. Porque verdad, solamente hay una. Ahora, el diccionario nos dice que la paz, el diccionario común y corriente, si tú levantas un diccionario en la tienda y buscas esta palabra paz, te vas a dar cuenta que el diccionario te dice que es una situación y relación mutua de quienes no están en guerra, no están enfrentados ni tienen riñas pendientes, o sea que todo está bien. Otra definición que quisiera compartir con ustedes de acuerdo a ese mismo diccionario dice: la paz es pública tranquilidad, una tranquilidad pública de la cual todos saben, y quietud de los estados en contraposición a la guerra o a la revolución. Y esto es lo que hacen todo el tiempo. Hace unos meses atrás, bueno, hace un año, un poquito más de un año que duró la guerra con Hamas y Hezbollah y Israel, y finalmente hicieron un tratado de paz. Ellos políticamente se sentaron y hicieron un tratado de paz. Ok, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto y la guerra va a cesar y vamos a estar en paz. Si alguno viola este tratado de paz, ¿qué sucede? Se vuelve la guerra. La guerra vuelve. Hicieron un tratado de paz y esa es la definición que el diccionario nos está dando. Ahora nosotros vamos al diccionario bíblico y el diccionario bíblico lo hace un poquito más personal, un poquito más profundo. El diccionario bíblico le da el significado a la paz de esta manera: la paz es el estado o sensación de armonía, bienestar y prosperidad. Y aquí se está refiriendo a Dios. Cuando nosotros estamos en armonía con Dios, cuando nosotros vamos de la mano con Dios, quiere decir que Dios ya se volvió como nosotros y podemos ir de la mano con Él, ¿va? No. Es totalmente al revés. Quiere decir que nosotros nos hemos convertido para con Dios y que porque nos hemos convertido o como resultado ahora podemos caminar con Dios, ahora podemos ir de la mano con Dios, ahora podemos ir en armonía con Dios porque vamos entendiendo su voluntad, porque vamos entendiendo su plan y queremos caminar con Él. Amén. Eso es lo que el diccionario bíblico nos dice. Un momentito. ¿No paró, va? Bueno. Eso es lo que el diccionario bíblico nos dice. Ahora, ¿cuál es el estándar por el cual tú y yo debemos caminar como creyentes en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que utilizamos nosotros como regla? La Biblia. Bueno, ¿ustedes están dormidos o no la utilizan? Si tú estás utilizando cualquier otra cosa que no sea la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, tú hoy necesitas comenzar a usar ese libro. Para todo lo que haces, para todo lo que piensas, para todo lo que dices, necesitas usar la Biblia. Llevar todo lo que te dicen, todo lo que tú dices, todo lo que piensas a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú vas caminando en armonía con Dios. No te pongas a pensar, ¿será bueno ir a la iglesia hoy? Voy a ver qué dice novedades. ¿Qué te va a decir novedades? Pues que no vayas. ¿Y la Biblia qué te va a decir? Que vayas y que tú necesitas estar en la casa de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios te va a decir. Ahora, la palabra de Dios se profundiza aún más que lo que se profundiza este mentado diccionario bíblico. La Biblia nos profundiza aún más en el concepto de la paz y nos lleva más allá de la ausencia de la hostilidad y nos hace saber que es más que un estado psicológico, que es más que un estado de paz, tranquilidad física, la que tú y yo buscamos. La paz con Dios
Es la obra de Cristo que reconcilia al hombre con Dios. Esa es la paz de la cual Jesús está hablando aquí en este pasaje. Es la paz con Dios. Eso es lo que Jesús quiere darnos. Y es simplemente Cristo Jesús que nos reconcilia con Él. Y tú y yo necesitamos aprender a seguir a Cristo Jesús. La paz que la Biblia nos da a conocer es como esa palabra que usan los israelitas, que dicen shalom. Y shalom simplemente quiere decir paz. ¿Sí? O sea que lo estás dando como un saludo. Paz a vosotros. Cuando el ángel Gabriel se presentó con María para darle la noticia, ¿qué le dijo? Paz. Cuando el ángel se presentó con José, paz. Cuando Jesús se presentaba y se encontraba con sus discípulos, ¿qué les decía? Paz a vosotros. Cuando tú y yo nos encontramos, ¿qué nos decimos? En este lado del continente nosotros tenemos otras costumbres, por tradición. Y normalmente es buenos días, buenas tardes, buen día, que te vaya bien. ¿Alguna vez has contestado o has encontrado a alguien que tenga malos días? Mal día estás teniendo, ¿verdad que no? Porque siempre deseamos ese buen día, buenos días, buenas noches. Que tengas y es un saludo pues. Queremos estar en paz y buscamos la paz. Y vamos mucho más profundo de simplemente no estar en guerra. Cuando está hablando de la paz, está hablando de la paz de Dios, una paz interior. La condición de todo aquel que ha llegado al conocimiento de Cristo Jesús, y cuando nosotros nos enfocamos en ese conocimiento y queremos llevar las cosas como Dios manda, nosotros sabemos que se siente tener esa paz interior, donde el mundo se está derrumbando a tu derredor y en ti no hay ninguna preocupación porque sabes que todas las cosas van a estar bien. Cuando la muerte está cerca de tus familiares o cerca de ti, y tú sabes que todo va a estar bien porque Dios es el que está en control. Y es ese tipo de paz de la que la Biblia nos quiere transmitir a nuestros corazones para que nosotros de nuestro corazón fluya y la podamos transmitir a aquellas personas que no tienen paz o que buscan la paz de una manera que no es bíblicamente correcto. La paz de Dios también la Biblia nos habla como la paz en la tierra, y aquí se está refiriendo a la paz en la tierra, aquella paz de la cual habla en el futuro, como por ejemplo en el milenio, o de la que acabamos de cantar, cuando estemos con Jesús por la eternidad. No habrá guerra, no habrá rencor, no habrá odio, no habrá ninguna de esas cosas negativas, sino que será completa paz. Pero también se está refiriendo como cuando Jesús nació y se presentaron los ángeles con los pastores. ¿Sí? Los ángeles a los pastores les dijeron paz en la tierra y buena voluntad, ¿para quién? Para con los hombres. ¿Sí? ¿Dónde conocemos ese tipo de paz nosotros? En la iglesia. Les he dicho antes que para nosotros los creyentes nuestro lugar seguro es estar congregados en la casa de Dios. Aquí nosotros damos a conocer lo mejor de nosotros. ¿Sí? Lo mejorcito de nosotros. Aquí nosotros levantamos manos, aquí nosotros cantamos a todo pulmón, cuando no nos atrevemos a cantar en otros lados. ¿Por qué? Pues porque cantas rete bonito. Pero aquí no hay, aquí le estamos cantando al Señor. ¿Sí? Y aquí nosotros cantamos, levantamos mano, aquí nosotros a veces lloramos, aquí nos arrodillamos, aquí a veces nosotros hacemos confesiones, les decimos a nuestros demás hermanos, ¿sabes qué? La he regado, necesito el perdón de Dios, necesito que me ayuden a restaurarme.
Así como nosotros mostramos aquí en la casa de Dios lo mejorcito de nosotros, también damos a conocer lo peor de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos la comunión de la iglesia, así como necesitamos la comunión del Espíritu Santo para que juntos podamos ir en alabanza a Dios y en oración. Tú oras por mí, yo oro por ti, juntos alabamos a nuestro Dios. Y adivina qué sentido da eso. Paz. Paz. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo a los pastores. Pregúntale a los pastores si se preocuparon dejar el rebaño y ir a ver al Mesías a donde había nacido. Uy, ni se acordaron. ¿Quién crees tú que se encargó del rebaño que ellos estaban cuidando? ¿Dios? Porque de seguro no regresaron y encontraron las pobres borreguitas todas destrozadas por los lobos. Tal vez. Pero no había preocupación. No había preocupación porque habían recibido el mensaje más grande de toda la eternidad. El Mesías había nacido, el príncipe de paz, el rey que traería paz a los corazones y a la humanidad. Ahora, esta paz nos da una seguridad. Y eso es lo que Jesús quiere transmitir en su evangelio. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí a sus discípulos. Esa paz nos transmite seguridad. En Juan capítulo 10, versículo 28, Jesús dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién de nosotros no cometemos errores? Porque ya estamos en Cristo Jesús. Todos cometemos errores. ¿Sí? Todos cometemos errores. Hay personas que se atreven a decir: ¿sabes qué? Yo creo que yo no tengo la salvación porque yo sigo mintiendo. Yo sigo cometiendo errores. Yo sigo robando. ¿Qué nos dice Juan en una de sus cartas? Allá en primera de Juan creo que es: abogado tenemos para con el Padre. Tú y yo necesitamos aprender a vivir vidas arrepentidas. He ahí la razón de... Ya tengo mucho que no les hago esto. Oh, mira, este lado necesita ponerse las pilas. He ahí la razón del estudio de la palabra, de la oración con nuestro Dios, el compañerismo con nuestros hermanos y el testimonio que debemos guardar para con el mundo. ¿Por qué? Porque estamos seguros en las manos de Dios y no puede haber más grande paz que eso. Que nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Dios. El caminar en Cristo no depende de mí, depende de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ser obediente. Tengo que abrir mis oídos, tengo que abrir mi corazón, tengo que ser pronto para actuar. ¿A qué? A lo que mi Dios me dice en la Escritura. ¿Por qué? Porque en sus manos estoy totalmente seguro. Nadie me puede arrebatar de ahí. Si cometo un error, abogado tengo para con el Padre. Tengo que confesarme al Padre. Tengo que confiar en mis hermanos que me van a ayudar a salir adelante, restaurarme y todas esas cosas. En este caso, en cuanto a la seguridad, no hay condenación para quien está en Cristo. No hay condenación. ¿Cuál es la condenación? Ser echado fuera, a las tinieblas de afuera, donde es el crujir y el llorar, el crujir de dientes y el lloro. Ok, entonces, Juan capítulo 3, versículo 18 nos dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú y yo creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador y tratamos de caminar con Él, aprendiendo cada día más de quién es Dios, quién es Jesús y cómo me guía el Espíritu Santo, no hay condenación para mí. Pero si yo digo creer y no hago y no sigo y voy cuando quiero y hago cuando quiero, ya estoy condenado. Solamente hay dos: o voy con Dios
Y algunos dicen, vas con el diablo. No, no vas con el diablo. Vas a donde el diablo va a ir, al infierno. Solamente hay dos. El que cree en Jesús no será condenado, no tiene condenación. Y el que no cree ya ha sido condenado. La muerte tampoco tiene dominio sobre quien cree en Jesús. En Romanos capítulo 6, versículos del 8 al 10 nos dice: y si morimos con Él, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Ahora, ¿quién vive en ti? ¿Está vivo o está muerto? Vivo. Entonces, si Cristo Jesús vive en ti y tú tienes la salvación y tú tratas de caminar con Jesús a cumplir los mandamientos de Dios, ¿estás vivo o estás muerto? Vivo. ¿La muerte tiene dominio sobre ti? No. La muerte puede venir y te puede llevar, o sea, puede llevar tu cuerpo, porque este cuerpo aquí se va a quedar. Y ese es uno de los problemas que tú y yo tenemos en cuanto a la paz. Nosotros queremos tener paz con este cuerpazo que tú miras aquí. Ajá. Nosotros queremos tener paz, o sea, yo quiero tener paz con este cuerpazo que tú miras aquí. Y tú quieres tener paz con ese cuerpazo que yo miro ahí. Ese es el problema. Ese cuerpazo está contaminado. Y cada día que pasa, se deteriora más y más y más. ¿Sabes cómo me llaman estos huercos míos, hijos míos? ¿Cómo me llaman? Old man. ¿Sabes qué quiere decir old man? Viejo. Viejo, ellos somos tocayos. ¿Por qué me llaman viejo? No, estoy alto. No, porque ya tengo más edad. ¿Sí? Ya nos estamos acercando a los 60. ¿Y si tuviera 30? ¿Por qué no me decían old man cuando yo tenía 30? Porque estaba joven y todavía me los podía golpear. Ahora se juntan los 2 o 3 y yo creo que no me levanto. ¿Y a qué se debe? Se debe a que mi cuerpo está contaminado de pecado y entre más pasa el tiempo, menos productivo soy, porque el cuerpo se va deteriorando. Este cuerpo aquí se quedará, este cuerpo no puede estar en paz. Quien sí puede estar en paz es el verdadero yo, en mi interior, mi alma. Mi alma sí puede estar en paz con Dios. Mi alma sí puede estar en paz contigo. He ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos aprender a llevarnos bien. Hay veces, te he dicho antes, que hay veces que tú y yo nos vamos a dar nuestro jalón de greñas. ¿Qué quiere decir? ¿Que tú te necesitas ir por tu lado y yo por el mío? No, quiere decir que tú y yo necesitamos dialogar para tratar de llevarnos lo mejor posible y cumplir con la tarea que se nos ha dado. Hay veces que nosotros tal vez no vamos a tener mucha comunión debido al cuerpo. Que el cuerpo no está en paz, mi cuerpo no está en paz con tu cuerpo. Pero mi alma que es salva en Cristo Jesús y tu alma que es salva en Cristo Jesús necesita estar en paz, tanto con Dios y con Jesús y el uno con el otro. ¿Qué nos dice Jesús si tu alma y mi alma no están en paz el uno con el otro y queremos venir y levantar manos para con Dios y ofrendar y servir y hacer y deshacer? Dice, hey, no, deja tu ofrenda sobre el altar. Ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y hablamos. ¿Ah? ¿Amén? Ok. Y eso requiere humildad. Eso requiere sacrificio. Eso requiere que tú y yo caminemos de la mano. Caminemos juntos. Y eso es lo que nos está diciendo Dios aquí. La muerte no tiene dominio sobre nosotros y podemos mandarla a volar. En cuanto a esta seguridad, así como
no hay condenación y la muerte no tiene dominio sobre nosotros. El creyente ya ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22 nos dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios capítulo 1 versículo 13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y he ahí la razón por la cual hay veces que tú y yo nos sentimos pésimos, nos sentimos mal, y vamos para con Jesús y nos confesamos por medio de Jesús al Padre. ¿Y sabes qué está diciendo Jesús al Padre, que está sentado a la diestra de él? Jesús le está diciendo: Padre, este es de los nuestros. ¿Por qué? Porque tenemos el sello del Espíritu. Nosotros somos de Dios. El que cree en Jesús y que no tiene condenación, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Este sello que mediante el Espíritu Santo tenemos, ¿a dónde lo llevamos? A todos lados. Tú no puedes ir a ningún lado sin ese sello. Si tú vas y te metes a una cantina porque quieres tener un buen tiempo, ¿dónde está el sello? Ahí lo llevas. Estás dando mal testimonio. No me vayas a salir como Gillo: estoy buscando una tentación que vencer. No, eso no funciona. Eso no funciona. Jesús nos dice que huyamos de tales tentaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles. Y si no huimos de las tentaciones, no tendremos paz. No tendremos paz. Recordemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto también Pablo aquí te está hablando también de en aquellos tiempos, cuando el rey mandaba una nota y lo ponía en un sobre o lo doblaba y él ponía su sello sobre ello. ¿Quién es el único que podía romper ese sello? ¿La persona a quien el rey mandaba la nota o el rey? Si alguien más rompía ese sello, ¿qué le sucedía? Cuello. Y eso es lo que Pablo está dando a entender. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Aquí hay seguridad. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Tú tienes el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, las arras. Y no les iba a explicar esto, pero ya que lo dije. ¿Tú sabes por qué en el matrimonio el novio pone sus manos bajo las manos de la novia y le descarga las arras? Y luego al revés, la novia pone las manos bajo las manos del novio y le descarga las arras. Y luego le dice algo así más o menos: esto representa todos mis bienes. Todos mis bienes ahora son tuyos. Y eso se lo dicen el uno al otro. Son las arras que representan que todo lo que yo poseo es de Griselda. Y luego Griselda a mis manos que todo lo que ella posee es mío. Y se están riendo porque tal vez a veces no es absolutamente nada. ¿Qué representa el matrimonio? Paz, eternidad, unión, amor. ¿Y quién es todas esas cosas? Dios. Nuestro matrimonio representa a Dios. He ahí la razón por la cual la palabra de Dios nos dice: varón, tú eres el jefe de tu casa. Cuando yo venga aquí y la casa no esté barrida, ¿a quién crees que voy a ir a preguntarle? ¿A la mujer? Porque la mujer es la que se encarga. No. Va a ir con el varón y le va a decir: ¿por qué tu casa no está barrida? El hombre es responsable y el hombre va a delegar. Ahora, esto no quiere decir que mamá y esposa se escapan. Ella se tiene que someter al liderazgo de papá. Y si no se somete, a ver, hembra, mujer, esposa, ¿por qué no te sometiste al liderazgo de tu papá? Es que tú me diste un esposo que no. Yo no te pregunté.
Lo que yo te estoy preguntando es, ¿por qué no te sometiste al liderazgo de tu esposo? Y todas estas cosas nos roban la paz. Cuando tenemos seguridad. Y debemos de ir sobre esas cosas y hacerlas nuestras. Porque hijos de Dios somos, hemos sido sellados y ya no hay condenación. ¿Sí? Nosotros somos libres para hacer las cosas que Dios nos manda a hacer. Hay seguridad. Aparte de esto, en cuanto a la seguridad, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros para guiarnos, convencernos, consolarnos y recordarnos el sacrificio completo de Jesús a favor nuestro. Cuando el diablo viene y quiere convencerte de que tú no sirves, mira, si tú fueras hijo de Dios, tú no hicieras estas cosas. Si tú fueras hijo de Dios, tú no hicieras esto o aquello. Si tú fueras hijo de Dios, tú fueras mejor líder en tu casa. Si tú fueras hija de Dios, tú fueras mejor esposa para tu esposo y mejor madre para tu... Y Satanás viene con todas estas cosas. ¿A quién debes ir? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí para convencernos, el Espíritu está aquí para consolarnos, el Espíritu Santo está aquí para guiarnos. ¿A dónde crees que te va a guiar el Espíritu Santo? ¿A la cantina? No, el Espíritu Santo te va a guiar a la presencia de Dios, donde vas a encontrar completa paz, completa comunión, vas a encontrar plenitud, no solamente de vida, sino de todo, de amor, de gozo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para poder mostrar esa paz al mundo que Dios quiere comunicarles a ellos. En segundo lugar, todavía no llego a los puntos. En segundo lugar, cuando tú y yo nos enfocamos en la paz, encontramos orden. No solamente seguridad, sino que también encontramos orden. La Biblia, la palabra de Dios nos hace saber que Dios es un Dios de orden. No de desorden, que las cosas para nuestro Dios deben de ser hechas en orden y con orden. Y si tú te fijas bien, antes de nosotros llegar al conocimiento de Cristo Jesús, y bueno, lo digo por mí y lo digo por lo que yo miraba, íbamos a la iglesia donde tal vez pertenecíamos o nos invitaban, y nosotros íbamos en tenis y como cayera, al fin, pues es un lugar para donde yo debo de estar cómodo, ¿no? Para escuchar la palabra de Dios. Y conocimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y hasta corbata aprendimos a usar. Aprendimos también que hay un lugar que aquí en Estados Unidos se llama Cleaners. Y que ese Cleaners te almidona las camisas y te las plancha y se miran más bonitas, se miran más derechas y más formales, más profesional. Y algunos de nosotros mandamos planchar al Cleaners y almidonar 4 o 5 camisas para esas 4 o 5 camisas son usadas únicamente el domingo para el servicio. ¿Por qué? Porque para Dios hay que hacerlo mejor. Vamos aprendiendo ese tipo de cosas. ¿Sabes cómo se llama eso? Orden. Orden. Comenzamos a ordenar nuestras vidas. Comenzamos a ordenar nuestro entorno. Comenzamos a ordenar todo lo que está a nuestro alrededor. Y las cosas se vuelven más claras. Hay una diferencia. Porque hay orden en nuestras vidas. Nos damos cuenta que estamos limpios. No solamente limpios en nuestra persona y en nuestros corazones, sino limpios del pecado que nos hace fallar a cada rato. El pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Estamos limpios. Tito, capítulo 3, versículo 5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cristo Jesús nos ha lavado con su preciosa sangre y está trabajando en nuestro corazón, mente, voluntad y emociones para regenerarnos. ¿Sí?
para sacar toda esa basura de allí y poner alabanza, poner gloria, poner amor, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y todas esas cosas que provienen del Espíritu y puedan emanar de nuestro corazón para así dar testimonio de quién Dios es. Estamos limpios. ¿De quién es la responsabilidad de mantenerse limpio? Exacto, digan todos juntos, mía. Mía es la responsabilidad de mantenerme limpio. ¿Cómo? Con el estudio de la palabra, con la oración para con mi Dios, en el compañerismo con mis hermanos y testificando, cuidando mi testimonio para con el mundo. Es que voy a mantenerme limpio. También en cuanto a la orden, nos damos cuenta que somos libres de la culpa. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que acusa a aquellas personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador? Esto está bueno. ¿Qué es lo que les acusa? ¿O quién es quien les acusa? ¿De qué nos está salvando Dios? Decimos del pecado, decimos de la muerte, pero Dios en Cristo Jesús nos está salvando de sí mismo. Si nosotros, la persona que no se arrepiente, ¿quién le condena? Dios. ¿Quién le manda al infierno? Dios. ¿Quién le quita la vida? Dios. No solamente la primera, sino que la segunda también. Es Dios. Dios nos está salvando de sí mismo. Ese es el decreto que tenemos en nuestra contra antes de llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Entonces todas las cosas se van poniendo en orden. Porque ya no hay culpa en contra de nosotros. Ya no hay cosa que nos acuse. Satanás ya no puede venir y decir, tú no sirves. Satanás puede ir con Dios allá. ¿Quién fue y acusó a Job con Dios? ¿Es Satanás? ¿Quién crees que va y te acusa a ti para con Dios? Satanás. ¿Y quién sale al rescate? Jesús. Jesús dice, no. Este ya me aceptó, ya aceptó el sacrificio que yo hice. ¿Te acuerdas que te vencí en la cruz? Le dice Jesús a Satanás. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Ya no hay decreto en contra de nosotros, porque creemos en Cristo Jesús. Ya no hay culpa que pueda venir en contra de nosotros. Ahora el mundo puede venir en contra de los principios de Dios y hasta la vida nos puede quitar, pero eso no quiere decir que somos culpables. Ausencia del cuerpo, presente con el Señor. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y tú y yo, eso es paz. Eso es paz. Hay una gran paz en el simple hecho de saber que cuando yo caiga muerto aquí, me levanto en gloria con el Señor, en presencia de Él. Ahora hay algunos que van a discutir y van a debatir contigo que eso no es cierto. Tú necesitas creer lo que la Escritura dice. Y tú necesitas ir y leer esa Escritura. Porque ahí es donde vamos a encontrar la paz que necesitamos. Ahora también en cuanto a esta orden, es que nosotros nos damos cuenta que tenemos entrada. Tenemos entrada para con Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahí nosotros seguimos leyendo esos versículos y nos dice que tú y yo, ahora que tenemos entrada para con Dios, no podemos entrar como nosotros nos da la gana. O sea que tenemos que entrar hasta el trono de Dios con reverencia, con temor. Y cuando está hablando de temor, no está hablando de miedo. Con respeto y reverencia es que necesitamos acercarnos al Dios del universo, porque no nos estamos acercando a cualquier persona. Nos estamos acercando a nuestro Creador. Nos estamos acercando a la persona que nos salvó, que nos dio la vida y que nos lleva de gloria en gloria. Y para esto tiene que haber orden. No va a ser a la loca.
En cuanto a la orden, nos damos cuenta que somos un nuevo hombre, somos una nueva criatura, somos una nueva creación. No es algo que Jesús ha decidido demoler y luego está reconstruyendo. No, no. Jesús ha dado muerte al viejo hombre. El viejo hombre ya ha quedado en el pasado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios allá en Corintios. Que el viejo hombre necesitamos echarlo fuera, porque ha quedado en el pasado y necesitamos aprender a caminar en el nuevo hombre. Es ahí lo que nos enseña el bautismo. Por eso necesitamos pasar por las aguas bautismales para mostrar al mundo, a la congregación, que soy una nueva criatura en Cristo. Soy sumergido en el agua, el viejo hombre está enterrado. Soy levantado del agua, el nuevo hombre ha nacido. Es simbólico. Y cuando nos acercamos a Dios, vamos a acercarnos con temor y reverencia, porque nos estamos acercando al Dios del universo. Soy una nueva creación. Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú y yo no nacemos de nuevo, no hay presencia con el Señor, no hay paz, no hay gozo, no hay amor, no hay nada. Tú y yo es necesario que nazcamos de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir que tú y yo vamos a caminar con el Señor, porque quien está construyendo ese nuevo hombre es Cristo Jesús en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. También en cuanto a la paz, nos damos cuenta que tenemos una posición justa para con Dios, o sea que una posición de justicia, la cual nos lleva a ser justos para con los demás y para con todo mundo. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5 nos dicen: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, ¿cuántos de nosotros evangelizamos? No te vale que levantes la mano, tú debes evangelizar. ¿Cuántos de nosotros discipulamos? ¿Cuántos de nosotros servimos? Amén, yo necesito ver manos. ¿Sabes por qué ahora hacemos estas cosas? Tú sabes que el evangelizar, cuando tú estás evangelizando, tú estás predicando la palabra de Dios. Ahora, tú no estás predicando la palabra de Dios como cuando estás predicando la palabra de Dios tras el púlpito, pero tú estás predicando la palabra de Dios. ¿Cuándo te ibas a imaginar que tú ibas a predicar la palabra de Dios? Nunca. ¿Y ahora por qué la predicas? Porque tú te das cuenta de tu posición. Es una posición de justicia, lo cual te lleva a ser justo. Y lo justo es evangelizar. Lo justo es servir. Lo justo es discipular. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús te ha salvado. ¿Y sabes qué te da eso? Te da paz. Aunque tal vez no te da paz con la persona a quien tú le estás testificando, pero te da paz. Te da paz con Dios de saber que tú estás haciendo lo que es correcto y que Dios está trabajando en el corazón de la persona a quien tú testificaste, y que tarde o temprano, si es la voluntad de Dios, Dios le traerá al conocimiento de Cristo Jesús y habrá fiesta en los cielos. Amén. Y esa es nuestra posición. Y eso es de gozo y alegría. Nos da gran paz. Ahora, punto número 1. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Cristo no va a ser como este mundo. La paz de Cristo ni siquiera va a ser
así como la identifica el diccionario bíblico. La paz de Cristo va a ser así como nos la da a conocer la palabra de Dios. La primera parte del versículo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la primera parte del versículo, y esa es la paz que Cristo quiere compartir con nosotros. Es una paz que viene de lo alto. No es una paz que tú y yo vamos a encontrar en la iglesia, no es una paz que tú y yo vamos a encontrar en este mundo, ni la paz que tú tienes cuando estás allá en las Bahamas, tirado enfrente de la playa. Es la paz que viene de lo alto. La paz que viene de lo alto es una paz, es un don, es el don de Dios. Más aún se puede decir que Dios mismo se da o se entrega al hombre para que pueda tener paz. Y de Dios darse al hombre encontramos allá en Éxodo capítulo 6. Y no tienen que ir ahí, simplemente les voy a explicar. Lo pueden leer en casa después, porque es todo el capítulo, para que entiendas más o menos de lo que está hablando. Pero en el capítulo 6, Moisés está explicando al pueblo de Israel que Dios los va a sacar de la esclavitud, que Dios los va a llevar a la tierra prometida. ¿Y sabes qué? Así como cuando nos testificaron por primera vez, adivina qué hizo el pueblo de Dios. Eso no es cierto. Aquí tenemos cebollas, ajos, aquí tenemos legumbres y a veces carne. Los egipcios tienen mano dura para con el trabajo, pero pues no son tan mala onda. Eso que tú estás hablando de ir a la tierra prometida y que nos vas a sacar de la esclavitud, ¿tú? ¿Moisés? ¿Quien mató un egipcio y ahora andas huyendo porque el faraón te quiere matar a ti por haber matado a uno de los suyos? Eso no es cierto. Hasta yo creo que eran mexicanos. Tipo, no creían. Pero Moisés está tratando de explicar que Dios se ha dado a ellos para sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. ¿Sí? Y nosotros podemos ver mientras leemos la historia del Éxodo que Dios hizo grandes cosas. Dios hizo prodigios y milagros y grandes cosas para con Israel. Y Israel en un tiempo estaban, Dios, ese es mi Dios. Y al siguiente rato, Dios no sirve, Dios nos quiere matar. ¿Llegaron a la tierra prometida o no llegaron a la tierra prometida? Sí llegaron. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que dice. Dios se dio al pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida. Y eso es, o era y sigue siendo simbólico de realmente a donde Dios quería llevarlos, o quiere llevarlos. Dios no solamente los llevaba a la tierra prometida, porque Dios ahí en el Éxodo capítulo 6 les dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los cuidaré como la niña de mis ojos. ¿Sí? O sea que tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Y es esta paz que se nos brinda desde lo alto, la cual Dios quiere que tú y yo tengamos. Es como si Dios se diese al hombre para obtener esa paz. En el Nuevo Testamento, ¿a quién nos da Dios para obtener esa paz? A Jesús. A Jesús. El pacto nuevo y eterno, del cual ya no requiere ningún sacrificio de nuestra parte. Es un sacrificio que es para toda la humanidad, no solamente los que estamos ahora vivos, sino todos aquellos que murieron del Antiguo Testamento para atrás, con esa esperanza en que el Mesías algún día vendría. ¿Sí? Es como hoy en día. ¿Qué es lo que falta por cumplirse? La venida de Jesús. Y muchos tal vez vamos a morir con esa esperanza de que Jesús va a venir. Y si morimos con esa esperanza, ¿quiere decir que Jesús no va a venir? No, Jesús va a venir. Jesús va a venir. Entonces,
Jesucristo como manifestación del Dios de la paz que se entrega al hombre hasta la muerte. Lucas capítulo 2 versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y eso es lo que nos viene a traer Jesús. Imagínate tú, estos pastores en esas regiones. ¿Cómo nosotros nos podemos saber la escritura desde afuera y decimos, cómo es que ese bebé que no puede ni hablar, no puede valerse por sí mismo, necesita de su papá y de su mamá, puede traer paz al mundo? ¿Por qué dejaron los rebaños los pastores y fueron a ver al bebé? Porque ellos conocían la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos tú y yo a la salvación? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace saber que Cristo viene a darte paz. Y cuando tú obtienes esa fe, que también es un don de Dios, hay un movimiento en ti que te saca de tu comodidad para aceptar a Jesucristo como tu Salvador y obtener esa paz que solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En Lucas capítulo 19 versículo 38 dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Y si te fijas, aquí en el capítulo 19 de Lucas es cuando Jesús ya iba de salida. O sea, es cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. O sea que estas personas, estos israelitas conocían la escritura. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando la paz que viene de lo alto. Tú y yo esperamos la paz que viene de lo alto. Y tú y yo debemos anunciar la paz que viene de lo alto para que tus vecinos, tus amigos y compatriotas puedan obtener esa paz que ellos tanto andan buscando. Esta paz que viene de lo alto también es una paz que está por venir. Y eso nos habla ya en Apocalipsis capítulo 22 versículos del 1 al 5. Y dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, en la tuya y en la mía. Su nombre estará en sus frentes, el sello del Espíritu Santo. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que nos espera en la eternidad. Y si tú no te puedes comenzar a imaginar eso, tú necesitas arrepentirte hoy. Porque eso es por esperanza. Y por esperanza eso nos da gran paz. Y esa paz nos empuja a hacer el trabajo que Dios nos ha encargado hacer, para que otros puedan llegar a tener la misma esperanza. Amén. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Jesús es la paz que tú necesitas. Jesús es la paz que el mundo necesita. Y para esto es Efesios capítulo 2 versículos 13 al 22, y dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley,
los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y de los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Aquí no hay raza, aquí no hay color, aquí no hay lengua, aquí no hay chaparro, aquí no hay gordo, aquí no hay flaco, aquí no hay nada de eso. Cristo Jesús ha venido a hacer paz para con todos, para que todos nos juntemos como uno solo y tengamos comunión con Dios. Y en esa comunión encontrar esa completa paz que necesitamos, tú y yo, para ser las personas que necesitamos ser, hijos de Dios. Amén. Punto número 2. La paz de Cristo es profunda y verdadera. La paz de Cristo es profunda y verdadera. Hay muchas personas que dicen, no, es que eso de la paz de Cristo, eso es para las personas espirituales. Yo no soy espiritual. Eso de la paz de Cristo es para las personas que tienen estudio y que pueden pensar y que son filósofos y todas esas cosas. Dice Jesús, yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Cristo es profunda y verdadera. Si la paz de Cristo es profunda y verdadera, es una paz interior que proviene de la fe, el amor y el arrepentimiento. Tú y yo es necesario llegar al arrepentimiento. Tú y yo es necesario vivir vidas arrepentidas todos los días. Cuando tú te levantas por la mañana, tú vas con tu Padre Celestial y tú oras y tú lees y tú te encomiendas. Y tú aprendes a vivir vidas arrepentidas. ¿Arrepentidas de qué? Arrepentidas del pecado. Porque vamos a pecar todos los días. Y en cuanto más pronto aprendamos a vivir vidas arrepentidas, más espirituales tú y yo podemos ser. Cuando digo espirituales, es obtener la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no se obtiene porque alguien imponga sus manos sobre ti. La llenura del Espíritu la obtenemos por medio de la oración y el estudio de la palabra y la guía del Espíritu Santo en comunión con Dios. Amén. El hecho de que tú duermas con tu Biblia bajo la almohada tampoco es llenura espiritual. Esto va a requerir que nosotros nos esforcemos a leer y leer, estudiar, meditar, para poder llegar a ese punto. Necesitamos vivir vidas arrepentidas. Esta paz, si es una paz profunda y verdadera, es una paz que no se turba ni tiene miedo. No se turba ni tiene miedo. Y nosotros, cuando se trata de el trabajo del reino, cuando se trata de servir, evangelizar y discipular, como que hay mucha turbulencia. Satanás viene y nos interrumpe y nos acosa, y como que a nosotros se nos van las ganas. Nos turbamos y perdemos esa paz. Se nos olvida que es profunda y verdadera. O sea, todo lo que tenemos que hacer es confiar y creer. Confiar y creer. El confiar y creer nos va a llevar a acercarnos a Dios, y Dios nos va a usar para su honra y su gloria. Creo que el problema de muchos de nosotros, o si no la mayoría,
es que a veces nosotros miramos a fulano de tal y queremos hacer las cosas como fulano de tal. Y no podemos. Y es cualquiera que sea el asunto, cualquiera que sea. Ya sea en trabajo, ya sea en hábito, ya hasta en dormir. No podemos dormir como los demás pueden dormir. Cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo hasta para dormir. Y simplemente necesitamos presentarnos para con Dios en paz para que nos pueda usar para su honra y su gloria. Esta paz es una paz que sobrepasa la paz que ofrece este mundo. El mundo se puede estar cayendo en pedazos y el mundo puede perder completa paz. Y si tú tienes la paz que ofrece Cristo de lo alto, adivina qué, tú vas a estar en paz. Tú vas a estar tranquilo, porque tú sabes que tu Dios está en control. Esta paz es una paz, es un don de Dios que contagia a otros y nos hace caminar con esperanza. He ahí la razón por la cual nos congregamos. He ahí la razón por la cual a media semana vamos al centro de acción y participamos, para saber y conocer dónde está el corazón de cada quien y para dónde necesitamos jalar. ¿Quién de ustedes ha usado un arado y una yunta de bueyes o algo así por el estilo? O de mulas o de mulos o no qué sé yo. Si tú estás tras el arado, tú tienes el arado en mano y tú tienes dos mulas o dos bueyes que cada uno quiere jalar para su lado, ¿cómo te van a salir los surcos, las rayas? Pues no va a ser muy bueno, ¿va? ¿Por qué Dios nos ha dado una visión? ¿Por qué Dios a todos nos ha dicho necesitas servir, evangelizar y discipular? ¿Por qué Dios nos ha dado la misma esperanza? ¿Por qué Dios nos da a todos los mismos frutos del Espíritu? ¿Porque cada quien necesitamos hacer nuestras propias cosas? O sea, jalar en diferentes direcciones. No. Todos necesitamos jalar en la misma dirección. Todos vamos a la eternidad. Todos tenemos una misma meta. Y eso es Cristo Jesús. En esta paz es una paz que nos hace perder el miedo. Nos pone en el camino de la misión y nos une a la comunidad y a la iglesia. ¿Dónde fue donde tú encontraste esta paz? ¿En el parque? En la iglesia. En la iglesia es donde yo encontré esta paz. Y tú tal vez puedes decir, no, es que yo la encontré en un concierto. ¿Y de qué se trataba el concierto? De la iglesia, de Jesús. No, es que yo lo encontré en un campamento. ¿Y de qué se trataba el campamento tú? De Jesús. ¿Y quién hizo el campamento? La iglesia. Juan 14:6. ¿Qué nos dice Juan 14:6? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Cristo Jesús nos puso en el camino que es Él, en el cual encontramos justicia, paz y gozo en su Espíritu Santo. Y para poder mantener esa justicia, esa paz y ese gozo, necesitamos caminar en el camino que Jesús nos puso para caminar, que es Él mismo. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento, nosotros llegamos a la verdad. Y la verdad no varía. Esa verdad nos lleva a exaltar a Dios. Yo solo y con todos mis hermanos en la fe. O sea, cuando yo digo yo solo es donde quiera que yo esté. Y cuando estoy contigo, lo más importante que podemos hacer es exaltar a Dios. Nos lleva a exaltar a Dios
y nos lleva a darlo a conocer. ¿Por qué? Porque esa es la verdad que todo mundo necesita conocer. Y si andamos en el camino, adivina qué es lo que vamos a comunicar. Verdad. Y únicamente la verdad, porque la verdad, así como nos ha hecho libres a nosotros, hará libres a otras personas que tanto lo necesitan. Andando en el camino y en la verdad, lo que nosotros obtuvimos fue vida. Y esa vida nos lleva a conocer a Dios cada vez más. Si es que tú y yo andamos en la vida que nos lleva a Dios y que nos lleva a andar en paz y en justicia, vamos a tener vida y vida en abundancia. Amén. Y esa es la única manera de vivir en Cristo. No hay otra. No es a nuestra manera, no es a manera de la iglesia, no es a manera de ninguna organización, es a manera de Dios. Y la manera de Dios es Cristo Jesús. Punto número 3. Esta paz de la cual nos habla, que viene de lo alto y que es verdadera y profunda, la podemos experimentar aún en medio de la tormenta. Y cuando tú y yo comenzamos a experimentar esa paz en medio de la tormenta, es cuando Dios se nos hace más creíble. Dios se nos hace más visible. ¿Sí? Dios se nos hace más real. En Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La tercera parte del versículo nos dice, del pasaje del mensaje, nos dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me viene a la mente Policarpo. ¿Se acuerdan de Policarpo que les conté qué sucedió con Policarpo? Que Policarpo fue llevado a la hoguera y lo quemaron vivo. Y cuando lo tenían amarrado en el poste allí con la hoguera, con toda la leña debajo, antes de encenderle, le dieron una oportunidad a Policarpo que se arrepintiera y negara a ese tal Jesús a quien él tanto amaba y de quien él tanto hablaba. ¿Te acuerdas qué dijo Policarpo? Enciéndele ya, porque yo no voy a negar a mi Jesús. Es más, te estás tardando para encenderle. ¿Te acuerdas qué te dije que estaba haciendo Policarpo mientras las llamas estaban llegando a sus pies y lo encendían vivo? Alabaré, 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 alabaré. ¿A quién? Alabaré a mi Señor. Policarpo estaba cantando. ¿Sabes por qué Policarpo estaba cantando? Porque tenía paz con Dios y no permitió que este mundo turbara la paz que había sido depositada en su corazón. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confiad en mí, yo he vencido, dice Jesús. Cuando nosotros nos enfrentamos a este mundo haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener muchas dificultades. La vida en Cristo no es necesariamente fácil de vivir. Es más, la vida en Cristo es lo más difícil que el ser humano puede vivir en esta vida. Es una vida que va en contra de todos los principios que este mundo tiene y ofrece. En contra de todo. De hecho, quienes estamos viviendo en Cristo seremos exiliados, seremos excomunicados de todos los lugares. Todavía no llega ese tiempo aquí, pero tú puedes hablar con algunos de tus hermanos en la fe, no muy lejos. Tú puedes hablar con algunos centros de vida y tú te vas a dar cuenta que ya están siendo exiliados, están siendo excomunicados. Por la mayoría de las personas vamos a ser excomunicados, exiliados. Las personas de este mundo. Y si no, por todos. ¿Por qué?
Porque predicamos a Cristo Jesús, porque predicamos la paz que viene de lo alto, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. De buenas a primeras nosotros podemos ver, el cristianismo podemos ver, que somos aceptados aquí y allá, pero eso es únicamente por encimita. Y dicen, oh wow, mira, esa iglesia está haciendo buen trabajo. Nos ha sucedido muchas veces. Yo quiero hacer lo que ustedes hacen. Ustedes dicen que ustedes discipulan, ustedes dicen que evangelizan y míralos cómo se unen ustedes, cómo juegan, cómo se comportan. Ustedes son felices en Cristo Jesús. Y luego cuando es tiempo de tener seriedad, hay seriedad para con Dios en el estudio y en la oración y todas esas cosas. Yo quiero hacer lo que ustedes hacen. ¿Qué tengo que hacer? Ok, pues vente, vamos a trabajar y vamos a hacer esto y tenemos que hacer esto y esto otro y estudiar y congregarte y todas esas cosas. ¿Y sabes qué terminan diciendo? No, eso es muy difícil. Eso no se puede lograr. Bueno, de igual manera la sociedad. Dicen, aquí tenemos una iglesia que quiere participar entre nosotros. Démosle, porque la iglesia de Dios seguramente no trae nada malo. Y nos dan entrada y ya nosotros queremos hacer las cosas correctamente para agradar a Dios. ¿Y sabes qué? Terminamos en guerra, se perdió la paz. Porque no nos van a dar la oportunidad de hacer las cosas como a Dios le agrada. De buenas a primeras nos van a aceptar y van a querer que estemos entre nosotros. Y es por eso que Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confiad en mí. Yo he vencido al mundo. El mundo nos rechazará y el mundo nos odiará. Porque eso hicieron con el Maestro, eso hicieron con el Mesías. Debido a que nosotros llevamos las buenas nuevas. Mira lo que dice Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. ¿Quién era Jacob? Jacob era un mentiroso. Jacob era un traidor. Jacob no era fiel. Pero Dios le cambió su nombre. ¿Cómo se llama Israel? ¿Cómo se llama Jacob? Israel. Israel es el pueblo elegido de Dios, a quien Él no desamparará. Cuando está diciendo aquí, las aguas no te llevarán, el fuego no te quemará, ¿tú crees que Dios está hablando literalmente? No, porque Jacob ya no está entre nosotros. Cuando Jacob murió, o Israel más bien, literalmente, ¿dónde estaban? En Egipto. Jacob murió en Egipto. Jacob murió mientras su pueblo estaba siendo esclavo. Y Dios dice, a Egipto di por ti. En otras palabras, dice Dios, yo en una mano tenía Egipto y en la otra mano tenía Israel. Un gobierno imperial mundialmente, Egipto. Y en la otra mano tenía a Israel con todos sus hijos, una bola de esclavos. ¿A quién eligió Dios? Como que está medio loco, ¿ah? ¿Quiénes somos tú y yo? Nosotros no somos nadie para que Dios nos haya elegido a ti y a mí.
Pero la palabra de Dios es fiel. Ahí, como nos dice allá en 1 Corintios capítulo 1, lo vil del mundo, lo que no es, lo débil del mundo he elegido para avergonzar aquello que es, para quitar aquello que dice ser. A ti. Y esa paz es la que tú y yo necesitamos. Paz de lo alto. La cual nos lleva a no tener miedo, a no tener temor cuando se trata de hacer el trabajo del reino de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2, y ya con esto nos vamos. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sabes qué quiere decir piadosamente? Porque una persona decidió vivir piadosamente en Cristo Jesús, es que yo soy salvo. Porque otra persona decidió vivir piadosamente en Cristo Jesús, es porque tú eres salvo. Y porque tú decides vivir piadosamente en Cristo Jesús, es que otras personas van a alcanzar la salvación. Ahora, eso trae persecución. En una mano tú tienes la persecución y en la otra mano tú tienes la doctrina de la piedad. Tú ejerces la doctrina de la piedad y la persecución se va a levantar en contra de ti. ¿Qué fruto te da la piedad? Paz. ¿Vale la pena o no vale la pena? Amén, que vale la pena. Por piedad es que nosotros somos salvos. Dios tuvo piedad de la humanidad y mandó a Cristo Jesús. Ahora Dios nos pide que tú y yo tengamos piedad, aunque enfrentemos persecución. Así para agradar a Dios como nuestro Dios y para llevar la salvación al mundo, para que ellos puedan tener paz. Porque el mundo tiene un gran problema. El mismo problema que tú y yo teníamos. Y ese problema es que por naturaleza el mundo es enemigo de Dios. Por naturaleza el mundo es enemigo de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no se dan cuenta. Tú y yo no nos dábamos cuenta que éramos enemigos de Dios. Tú y yo pensábamos estar bien. Tú y yo decíamos, no le hacemos mal a nadie. Yo le doy de comer a mis hijos. Yo trato a mi esposa bien. Yo procuro que mis hijos tengan educación y que mi mujer tenga todo lo que necesita. Y la mujer puede decir lo mismo. Pero pensábamos estar bien. No nos dábamos cuenta que éramos enemigos de Dios. El mundo hoy no se da cuenta que es enemigo de Dios. Y es tu trabajo y el mío predicar la palabra de Dios a diestra y siniestra para que el mundo se dé cuenta que tienen un enemigo que es más poderoso que Satanás. Y ese enemigo es Dios. Pero que este Dios que es enemigo de ellos quiere tener paz para con ellos. Y esa paz únicamente se encuentra en Cristo Jesús. A Cristo Jesús es que necesitamos predicar. Cristo Jesús necesita ser predicado por ti y por mí en todo tiempo y en todo lugar. Y tendremos la paz que viene de lo alto. Pongámonos de pie. Señor Jesús, gracias te damos, mi Señor, por el privilegio de ser hijos de Dios, por el sacrificio que
tú hiciste y llevaste a cabo en el Calvario. Mi Señor, ya lo hemos dicho y sabemos que no hay cómo agradecerte, mi Señor. Solamente te pido que tú nos empujes en amor a hacer la voluntad del Padre, para servirte, para adorarte, para predicar tu palabra, mi Señor, y otras personas puedan llegar a conocerte. Mi Señor, cada uno de los que estamos aquí necesitamos crecer. Y mi Señor, si necesitamos hoy arrepentirnos y reconciliarnos contigo, que eso hagamos. Y si ya lo hemos hecho en esta mañana, mi Señor, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a amarnos como tú nos amas, para que el mundo sepa que tú existes y que tú eres verdadero. Mi Señor, despídenos en paz de este lugar y ayúdanos a ser esos hijos que tú quieres que seamos. En Cristo Jesús. Amén.